Vamos a retomar este estudio que estamos teniendo del libro de Apocalipsis, un libro demasiado importante para crecer en la fe, para mantener nuestra esperanza en Cristo. Y yo quiero invitarte a abrir tu Biblia en el capítulo 4, verso 1. Y antes de leer, yo quiero decirte que en este capítulo 4 vamos a ver algunas cuestiones de los postreros días, es decir, del futuro que viene, donde Dios está orquestando su voluntad para venir por segunda vez a este mundo y así cumplir su promesa. Entonces, el tema del rapto, de la segunda venida de Cristo, del milenio, obviamente son bíblicos, mas sin embargo la Biblia no nos arroja los datos exactos de cuándo van a ser. Entonces, hoy vamos a ver 4 posturas en cuanto a los postreros días. Ahora, estas posturas, yo quiero decirte, iglesia, que jamás deben de ser motivo de división en la iglesia. Algunos se inclinarán a una, pero por ese motivo no debemos de caer en división. Debemos recordar que la doctrina principal y en lo que tú y yo tenemos que tener nuestra esperanza es en la segunda venida de Jesús, en el hecho de que Jesús va a volver por segunda vez y se va a cumplir su promesa. Esa es la doctrina principal. Entonces, el orden de los tiempos, el orden de los sucesos realmente no debe de dividir a la iglesia. El hecho de que Jesús viene por segunda vez nos hace ver la responsabilidad que tenemos como iglesia de velar, de orar, de trabajar para el Señor con gran ánimo, con gran fe y con gran diligencia, para encontrarnos dignos de ser recibidos por Él en la eternidad. Entonces, yo quiero hablarte de estas 4 posturas antes de comenzar leyendo el capítulo 4 de Apocalipsis. Acompáñame y si gustas anotarlas para que sepas de qué se tratan. Bueno, la primera postura que yo quiero decirte es la interpretación dispensacionalista. Bueno, esta interpretación ¿en qué se basa? Bueno, esta propone que en el capítulo 4 de Apocalipsis se alude al rapto o al arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque vemos cómo Juan va a ser un modelo, va a ser un tipo de la iglesia, del creyente fiel que es llevado al cielo. Ahora, esta postura se basa en que a partir de este capítulo 4 hasta el capítulo 22 ya no se menciona la iglesia en el libro de Apocalipsis. Entonces podemos deducir que todos estos capítulos son el tiempo de la tribulación. Entonces, esta postura, esta interpretación alude al rapto antes de la gran tribulación. Ahora tenemos la otra interpretación, la otra postura que es la futurista moderado. Ahora, esta escuela de interpretación propone que el libro de Apocalipsis resume el largo peregrinar de la iglesia en el proceso de tribulación, triunfo, lucha y victoria. Entonces, esta interpretación dice que la iglesia va a estar durante la gran tribulación. Entonces, la iglesia será preservada con la ayuda de Dios, esperando la segunda venida de Cristo. Tenemos también otra tercera postura, que es la posición histórica. Esta posición histórica ve al Apocalipsis como una profecía simbólica de toda la historia de la iglesia y los sucesos del libro como un cuadro de los acontecimientos y de los movimientos que le han dado forma al conflicto y al progreso de la iglesia cristiana. Es decir, esta interpretación histórica se basa en que el libro de Apocalipsis es la narrativa, fue la profecía que se dio en el primer siglo de la iglesia cristiana. Es decir, que se cumplió. Incluso la bestia es interpretada como algunos líderes que se levantaron, líderes de gobierno que se levantaron contra la iglesia, como Nerón, el emperador Nerón, Constantino.
eh, Dionisio, entonces, entre otros. Entonces, esta postura también puede ser real y es respetable. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan entre el 70 y 90 después de Cristo, y claro que animó a la iglesia del primer siglo, que vivió mucha persecución. Ahora tenemos la cuarta postura, que es la escuela idealista. Ahora, esta es un enfoque histórico y particular. Ahora, quiere decir que el libro de Apocalipsis es una representación amplia y poética del conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Entonces, esta postura ve el libro de Apocalipsis como simbólico entre esta gran batalla del reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Entonces, vamos a ver el capítulo 4 de Apocalipsis. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora, no es coincidencia que Juan ascendiera a los cielos. Entonces podemos determinar que Juan está en representación de un cristiano en el libro de Apocalipsis. Ahora, porque ve lo que nosotros veremos y entendió lo que nosotros vamos a entender. Y aquí su elevación es una figura profética del rapto de la iglesia, antes de que comience la tribulación. Vamos a ver Juan 14, verso 2 al 4, el Evangelio de Juan, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, verso 2 al 4, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces, aquí en el capítulo 4 tenemos esta representación del rapto de la iglesia a través de la vida del apóstol Juan. Recordemos que Juan está teniendo una revelación, es la revelación que Dios le da a Juan, el libro de Apocalipsis, de las cosas que sucedieron, y las cosas que estaban sucediendo, y las cosas que habrán de suceder. Entonces acabamos de terminar el capítulo 3, donde vimos cómo el mensaje a las 7 iglesias son las 7 etapas que la iglesia de Cristo ha pasado durante la historia. Entonces la etapa de la iglesia Filadelfia y la Odisea son las temporadas de a partir del año 1900 hasta la actualidad. La iglesia Filadelfia es una iglesia fiel, obediente, avivada, y la Odisea es la iglesia tibia. Entonces estamos viviendo momentos finales. Mateo 24 lo describe, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo me voy a inclinar a pensar que el rapto de la iglesia va a ser al principio de la gran tribulación por las siguientes razones. Te voy a decir por qué. Obviamente tú puedes inclinarte a cualquiera de las posturas, pero como dije al principio, eso no nos divide. Seguimos esperando el regreso de nuestro Señor Jesús. Entonces, te voy a decir por qué me inclino a que va a ser antes de la gran tribulación. Bueno, es el momento perfecto para el rapto, porque en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis presentan una visión del cielo. Juan es llevado al tercer cielo. Ahora, en el capítulo 6 introduce el periodo de la tribulación. Desde el capítulo 6 de Apocalipsis vamos a ver cómo empieza la gran tribulación. Y Juan es una representación de la iglesia que sale de este mundo antes de que comience esta tribulación. Apocalipsis 3:10 apoya este sentir. Dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que dice: yo también te guardaré de la hora
de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran, ¿qué dice? Sobre la tierra. Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Entonces quiere decir que el Señor va a guardar a sus fieles de la hora de la prueba que va a venir al mundo entero. Entonces, a partir de este punto no se vuelve a mencionar la iglesia. A partir de este capítulo 4, no se vuelve a mencionar la iglesia por el resto del libro de Apocalipsis. Entonces, esto nos confirma que la iglesia no está presente en el tiempo de la tribulación. Entonces, ciertamente hay muchas conversiones durante este tiempo, pero no la iglesia como tal. Entonces, de los capítulos 4 hasta el 18 no se menciona la iglesia, solo la tribulación. Ahora, existe mucha similitud entre Apocalipsis 4, verso 1 y 2, con otros pasajes de la Escritura, como la carta a los tesalonicenses, inspirada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. En el capítulo 4, verso 13 al 18, vamos a leerlo, dice: tampoco queremos, hermanos, 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18. Te voy a dar chance de buscarla. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo quiero alentarte con estas palabras, que Jesús viene por segunda vez. Iglesia de Jesús, creyente en Cristo, discípulo de Jesús, mantente en obediencia porque el Señor viene. Y esto es motivo de gran gozo. Escucha con atención, desde los días de los apóstoles, del apóstol Juan, vemos cómo ellos tenían en cuenta con gran expectativa la segunda venida de Cristo. Incluso Juan, en la carta de primera de Juan, capítulo 4, verso 18, si gustas acompañarme, dice, capítulo 4, verso 8, mira lo que dice. Perdón, capítulo 2, verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Fíjate, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, los apóstoles hace 2000 años, más de 2000 años, en cuanto Jesús ascendió al cielo, ellos estuvieron esperando la segunda venida con gran pasión. Y pudiéramos decir, bueno, pues se equivocaron. Hasta el día de hoy no ha venido por segunda vez. Pero esta convicción no es insana, porque Jesús nos enseña a mantener la esperanza y la expectativa de que Jesús puede venir en cualquier momento como ladrón en la noche. Así describe Jesús. El hecho está que Mateo 24, describiendo Jesús las señales del fin, inmediatamente después de explicarle a sus discípulos, explicarle a nosotros a través de su palabra las señales del fin, enseña 3 parábolas: la parábola de los 2 siervos, la parábola de los talentos, la parábola de las 10 vírgenes. Y esas parábolas aluden y enseñan que la iglesia debe de estar velando en obediencia y trabajando con diligencia para el reino de Dios. Entonces quiere decir que Jesús siempre ha querido que su iglesia espere su venida con gran expectativa, con gozo, con esperanza. Entonces, en Apocalipsis 4 no se enseña explícitamente acerca del rapto de la iglesia, pero definitivamente aparece aquí en orden cronológico al final de la era de la iglesia. Entonces, y es al principio de la tribulación, aquí capítulo 4, por eso podemos aludir que es antes de la gran tribulación. Ahora,
Muchos comentaristas pues se sienten renuentes ante la idea del rapto pretribulación. Si somos muy metódicos y unimos todas las profecías que mencionan la segunda venida de Cristo, nos lleva a concluir que la segunda venida se desarrolla en dos fases diferentes. La primera es la venida en el aire de Jesús para arrebatar a la iglesia antes de la tribulación, y la segunda describe la gloriosa venida de Jesús al final para establecer su reino. Entonces, el apóstol Pablo, ahí en la carta de Tito, capítulo 2, verso 13, si me puedes acompañar, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo habló de la gloriosa venida y habló de la esperanza bienaventuranza, bendita, de la esperanza bienaventurada, que quiere decir el rapto de la iglesia. Entonces, la gloriosa venida de Jesús al final de la tribulación, cuando Jesús regrese con poder y con gran gloria, nos va a hacer ver, escucha bien, el plan perfecto que Jesús siempre tuvo desde el principio. Estudiar Apocalipsis, amados, nos debe de dar gozo porque estamos estudiando el final feliz, que Jesús gana. Y tú y yo debemos entender que está escrito la victoria de Cristo. Y los que están renuentes en obedecer a Jesús, en entregarse a Jesús, el estudiar Apocalipsis nos hace ver que debemos de estar del lado del campeón. Yo quiero estar del lado del vencedor, porque cuando tú estás del lado del vencedor, tú eres vencedor. Entonces, este gozo debe de estar en nuestro corazón, saber que Jesús viene por su iglesia, que Jesús viene por segunda ocasión. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9 al 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libró, que nos libra, perdón, de la ira venidera. Aquí está otra prueba de que la venida de Jesús, el rapto de la iglesia, va a salvar, a rescatar a su iglesia antes de la gran ira y momento de tribulación que está reservado para el final de los tiempos. Acompáñame al verso 5 de Apocalipsis 4. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Jaspe es como un diamante, esto habla de pureza. Cornalina hace énfasis en una piedra rojiza que muestra la grandeza del Señor en derramar su sangre en la cruz. Y dice: y había alrededor del trono un arco iris. Génesis 9 nos dice que después del diluvio el Señor hace aparecer un arco de colores, estableciendo el pacto de Dios con el hombre, que Dios jamás iba a volver a juzgar al mundo con un diluvio. Y dice: semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando.
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, escucha bien esto, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces Apocalipsis nos está revelando en el capítulo 4 que en alguna parte del cielo está el trono de Dios. Ahora, también la Biblia enseña que hay 3 cielos. Tenemos el primero, que es el atmosférico, donde mora el que gobierna las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Así describe la Biblia. El segundo es el estelar, conocido como el universo. El tercero es donde Juan fue llevado en este capítulo, y que es el cielo. Es el cielo. Ahora, habla de 7 cosas alrededor del trono de Dios. 7 cosas alrededor del trono de Dios. Primero, obviamente está hablando del trino Dios. En el verso 2, 3. El que está sentado en el trono. En el griego original se menciona en plural una presencia. Entonces, por lo tanto, concluimos que el que está sentado en el trono en este momento es el Padre y el Hijo a su lado. Y el Espíritu Santo se hace presente cuando Juan dice: yo estaba en el Espíritu. Está Espíritu con E mayúscula. Espíritu Santo. Está la Trinidad en el trono. Entonces, los 24 ancianos que Juan está viendo, Apocalipsis no revela la identidad de estos 24 ancianos, pero hay 2 posturas. Unos creen que son 24 personas que alcanzaron un lugar de honor por su fe, por su servicio al Señor, y otros piensan que son los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Son 2 posturas diferentes. Entonces, lo que sabemos es que la palabra anciano significa líder, y las coronas representan galardones o también autoridad. Y estos 24 ancianos están adorando al Señor, reconociendo su señorío y entregando delante de Cristo sus coronas. Juan es testigo de una adoración sublime. Juan es testigo de lo que está sucediendo en el cielo. Ahora, también vemos las señales del juicio. En el verso 5 dice: y del trueno salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Estos relámpagos y estruendos y truenos son asociados con el juicio de Dios. Estamos delante de un Dios lleno de amor, misericordioso, pero también estamos delante de un Dios que es fuego consumidor. Y Él juzgará al mundo. Él juzgará a la tierra. Él es el único que tiene la autoridad de juzgar. Menciona a los 7 espíritus de Dios. Bueno, muchos se preguntan cuáles son estos 7 espíritus y por qué dice que son 7. Bien, esto significa los 7 perfiles o características del mismo Espíritu Santo. Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, verso 2, nos presenta una lista detallada de los atributos del Espíritu Santo, de las características del mismo Espíritu Santo. Dice: saldrá una vara del trono de Isaí. Está hablando de Cristo. Jesús viene de la genealogía del rey David. Isaí fue el padre de David. Y dice: y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Entonces, estas son las características del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que cuando somos llenos del Espíritu Santo, todo creyente en Jesús, podemos recibir poder, dones del Espíritu Santo, y podemos esperar recibir alguna manifestación de estas características por su Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos al Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos de su consejo, de su sabiduría, de su inteligencia? Ahora, también nos hace ver 4 seres vivientes. Ahora, existen muchos
órdenes de ángeles según la palabra de Dios. Pero alrededor del trono de Dios solo hay 4. Ahora, pareciera que estos 4 solo están ocupados en la adoración, pero su forma, la característica que describe Juan, es posible que también tengan otros propósitos. Ahora, se sugiere que representan el león, puede representar la realeza de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El becerro o un toro, muchos es representado también como un toro, puede representar la fuerza y el poderío de Dios. El hombre es un ser semejante a un hombre, puede representar la inteligencia y la libre voluntad de Dios. Y un águila volando puede representar la inalcanzable superioridad de Dios. Estos 4 seres pueden representar estos atributos de Dios. Ahora, también otros aluden a que simbolizan los 4 evangelios. ¿Cómo es esto? Bueno, en el evangelio de Mateo, Jesús es representado como un león. Tú puedes estudiar el evangelio de Mateo y te vas a dar cuenta que Mateo se enfoca mucho en Jesús como el rey de Israel, el Mesías esperado, el rey esperado. No un reino como lo esperaban los judíos, no un reino de este mundo, un reino espiritual. Marcos es representado por el becerro o toro. ¿Por qué? Porque si tú estudias el evangelio de Marcos, te vas a dar cuenta que el evangelio de Marcos representa a Jesús como el gran siervo del Señor. Marcos hace mucho énfasis en el ministerio de servicio de Cristo, en el corazón de servicio que tuvo Cristo. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Amén. Lucas, el evangelio de Lucas, es representado por el hombre. ¿Por qué? Porque el evangelio de Lucas hace énfasis en Jesús como el Hijo del Hombre. El Dios divino, eterno, poderoso, que se hizo carne para entregar su vida por nosotros y pagar nuestra culpa y así redimirnos por toda la eternidad. Y el evangelio de Juan es representado por el águila, porque representa a Jesús como el Hijo de Dios que se eleva hacia toda la eternidad. Entonces esto es también una postura. Entonces cualquiera de las dos nos lleva a ver la magnitud de Dios y desear adorarle con todo nuestro corazón. También tenemos la adoración celestial hacia Cristo en este capítulo 4. Y aquí se muestra el sentimiento conmovedor de amor de los seres celestiales por Cristo, por el que está sentado en el trono. Y se muestra el amor de los 24 ancianos dando sus coronas en adoración al Señor, entregando sus galardones como diciendo: Señor, gracias, pero todo es para ti, toda la gloria es para ti. Y en esta adoración celestial, Juan transmite esto, que la adoración es el corazón derramado delante de Cristo, reconociendo su gloria, su grandeza y también su plan de redención. Tú no puedes adorar algo que no conoces. Tú no puedes amar algo que no te ha amado a ti. Así que vamos a entender que este es el fundamento de la adoración, entender quién es Él y cómo nos ha amado a nosotros. Así que yo espero que hayas disfrutado este capítulo 4 de Apocalipsis y vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias porque tú vienes por tu iglesia. Señor, gracias porque es real que tú, Señor, recompensarás a cada uno según sea su obra, su fe, la motivación de su corazón. Y queremos decirte desde hoy que queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Queremos adorarte, Señor. Queremos vivir tu reino aquí en la tierra. Y esta adoración celestial queremos comenzarla a disfrutar desde hoy, Señor, aquí en la tierra. El Padre nuestro, tú nos enseñaste a orar: hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Podemos vivir una adoración aquí en la tierra igual de fervorosa, comprendiendo tu majestad, tu grandeza
y lo que has hecho por nosotros. Señor, esperamos tu regreso. Te esperamos que vengas al sonido de la trompeta, Señor, a encontrarnos en las nubes. Gracias te damos, Señor Jesús, porque es real tu promesa de vida eterna y que vendrás por tu iglesia fiel y obediente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio. El próximo miércoles continuaremos con Apocalipsis 5 y vamos a ir descubriendo qué interesante y qué profundo es el libro de Apocalipsis. No hay nada de qué temerle. El final está escrito y el final dice que Jesús vence. Quiero invitarte, tú que tal vez no has recibido a Cristo en tu corazón. Jesús venció en la cruz por ti y por mí y vencerá y Él vendrá a reinar. Y dice la palabra de Dios que Él separará del trigo y la cizaña. El trigo para recompensa eterna y la cizaña será quemada en el fuego. También separará las ovejas de los cabritos. Yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón hoy, que es tiempo de gracia. No dejes para mañana esto. Mañana tal vez ya no estaremos aquí y estaremos delante de Dios. Hoy es tiempo de entregarle tu corazón a Jesús. No importa qué tan perdido te sientas, el Señor puede meter sus manos y levantar tu vida de cualquier lugar en donde te sientas esclavo, te sientas sin esperanza. Solo ábrele tu corazón a Jesús. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Sálvame, Señor. Perdona mis pecados. Señor, líbrame de la muerte eterna y dame salvación en ti. Reconozco que he pecado y reconozco también que tú eres el Señor y Salvador. Cambia mi vida en el nombre de Jesús. Yo te felicito si has hecho esta oración con fe, con determinación. Es una oración que trasciende hasta tu eternidad. Te invito a seguir a Jesús fielmente con fe y perseverancia. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Buenas noches.